Mi querida Consuelo Sáizar de la Fuente, gran editora, escritora, consultora, académica. ¿Qué, ¿Qué más te puedo decir, mi querida Consuelo? De todo lo que has dicho, solo hay una imprecisión en algo. ¿En No qué? soy escritora. Soy soy como Borges, o intento hacer eso. Alguien que disfruta muchísimo más leyendo que escribiendo, pero que cuando una amiga generosa, unas amigas generosas y llenas de talento, me invitan a ejercer el sagrado oficio de tipear las letras, hago un esfuerzo. Y te sale bastante bien. Querida Consuelo, bienvenida al podcast de Primera Persona. Es un honor que estés aquí, que nos acompañes. Y bueno, pues me gustaría mucho primero comenzar con ¿quién es Consuelo? ¿De dónde viene y de dónde viene ese amor por las letras? Bueno, antes que nada, la honrada soy yo. Conversar contigo siempre es un placer que procuro tener de manera cotidiana y hacerlo públicamente creo que es probablemente el epítome de ese placer. Así que muchísimas gracias por la invitación. ¿Quién soy yo? Yo soy una mujer de letras. ¿Cómo surgió? Pues surgió en la imprenta en la que nací. Literalmente nací en una imprenta que era propiedad de mi padre, de mi abuelo en ese momento y luego fue de mi padre y ahora es de mi hermano. Nací en medio del ruido de las prensas porque en ese tiempo escribir e imprimir era un oficio de sonidos. O sea, tipeabas la máquina y la máquina tenía un sonido cuando se movían los tipos. Y cuando imprimías la prensa también tenía sonidos. Ahora pareciera que estamos frente a un mundo que desvaneció el ruido para concentrarse en la idea. No sé cuál sea mejor, pero en aquel momento había un ritmo que era el que indicaba la prensa cuando metías el pliego y lo sacabas a imprimir. Y soy alguien que, una mujer de letras, una mujer libre, alguien que ha tenido la inmensa fortuna de vivir con enorme libertad, que nació en el tiempo adecuado, que supe vivir los retos de alguna manera de unas décadas en las que la opción de vida que yo había elegido no era plenamente aceptada y que luego supe vivir la libertad que habíamos conseguido mi generación y yo con enorme alegría. Wow. Oye, ¿y qué se imprimía en ese negocio familiar? Bueno, se imprimía muchas cosas que tú como eres tan joven, algunas no tendrás referencia, pero se imprimía por supuesto el periódico de mi familia, que era el Eco de Nayarit, se imprimía, se hacía toda la labor, digamos, de impresión del pueblo y de toda la región, que eran facturas para las empresas, que eran diplomas para las escuelas, imprimíamos también tarjetas de presentación para todos los profesionistas de allí, los recetarios para los médicos, los folders para el ayuntamiento. Pero algo que recuerdo con enorme cariño eran las postales navideñas que mandaba a imprimir cada familia durante 20 años o 30, me tocó verlos, deseando feliz Navidad a sus conocidos. También se imprimían las esquelas, también se imprimían, digamos, las invitaciones de bodas. Es decir, era un negocio, era una imprenta en todo sentido, en todo el rango, que daba servicios a toda la región. Wow. Oye, ¿y a qué edad? Digo, yo me la sé, pero quiero que les compartas a qué edad tú decidiste venir a la Ciudad de México y vivir esta vida en libertad, ¿no? Porque sí es cierto, si alguien ha vivido en libertad y alguien ha llevado por delante esto sin cuestionar, sin preguntar, sin pedir permiso, ha sido tú. Y eso es algo espectacular, es inspirador,
para cualquier generación, ¿no? Ya sea desde la tuya hasta una muy nueva que hoy, gracias a personas como tú, pueden vivir en más libertad, ¿no? Entonces, siento que con base en lo que sé de tu historia, cuando tú vienes para acá, es esta explosión en tu historia, ¿no? Cuéntanos más. Yo sabía, digo, yo nací en un pueblo que se llama Caponeta, un pueblo marcado por la poesía y por la cultura. Allí nació Alichu Macero. Había círculos, digamos, de lectura, de reflexión cultural muy sólidos. Hay quien empezó llamando en tono de sorna al Atenas cultural de Nayarit, y la verdad es que acabó siendo, digamos, una profecía autocumplida, porque es un lugar en donde se da mucho sentido a la palabra, en donde se publican libros. He de decirte que hay, por ejemplo, un título que se llama Así hablamos los de Acaponeta. Eso te da señal de que nos fijamos cómo hablamos y de que hemos acuñado una especie de lenguaje. Eh, la verdad es que yo fui muy feliz, pero muy pronto me di cuenta que esa felicidad no podía ser, digamos, permanente si no salía de Acaponeta. Y el primer sueño es muy curioso y lo he recordado mucho ahora que llegué a vivir a Monterrey. El primer sueño fue venir a Monterrey, venir a estudiar al TEC de Monterrey. Era un sueño que tenían todos los padres de familia, que mis papás conocían, mis propios papás, y yo quería venir a estudiar la prepa porque era el TEC, porque iba a salir de Acaponeta y porque era una prepa de 2 años y yo tenía muchas ganas de comerme la vida muy rápidamente. Entonces pensé, bueno, 2 años de prepa y 4 años de profesional. A los 20 voy a hacer eso, luego voy a hacer la maestría. Yo tenía programada mi vida prácticamente hasta los 50 años. Nunca pensé que fuera a vivir más, pero la tenía programada. Con Y esa en intensidad, pues digo, uno planea hasta los 50, no vaya a ser, ¿no? Entonces hablé con mi mamá y mi mamá le pareció que Monterrey en ese momento era 1976, estaba muy lejos, no conocíamos a nadie acá en Monterrey, y me pidió que hiciera una escala, que pensara muy bien y que si después de lo que quería, yo quería venir a estudiar arquitectura acá o administración de empresas, porque yo había decidido a los 7 años ser directora del Fondo de Cultura Económica. Entonces, porque allí trabajaba Lichu Macero, que era vecino de mis papás, amigo de mi abuelo, y yo quería hacer eso, y era una editorial que me gustaba, era un lugar donde hacían libros. Imagínate el objeto que más valoro en mi vida. Entonces, pero no se pudo, me fui a Tepic, y en Tepic se desvaneció el deseo de la administración de empresas y de la arquitectura, porque gané un premio de periodismo, en ese tiempo sí escribía, en la prepa, y el premio consistía en empezar a trabajar en un periódico local, el más importante de Nayarit. Tuve espléndidos maestros, una recepción fantástica, y allí fue donde empecé, digamos, a elaborar la posibilidad de ir a México a estudiar comunicación. Tenía un inmenso deseo de encontrar la técnica, digamos, y el recurso de transitar de la imagen a la palabra y viceversa, de la palabra a la imagen. ¿Cómo puedo describir algo que estoy viendo y cómo puedo graficar lo que estoy escribiendo? Y ese fue un ejercicio fantástico. Era una carrera nueva, era una carrera que ofrecía muchísimas posibilidades. Y a pesar de que tuve algunas ofertas en Nayarit para quedarme a hacer una carrera política, básicamente, lo cierto es que yo tenía muchísimas ganas de seguir una ruta de formación ilustrada, que tenía muchas ganas de estudiar algo que me obligara a leer, que me obligara a ejercitar el lenguaje, que me ayudara a construir una posición y una visión sobre la vida y que me ayudara a ser libre. Entonces, busqué la mejor escuela, unos amigos de mis papás y algunas otras circunstancias que surgieron, y surgió el nombre de la Universidad Iberoamericana. Y llegué a la Ibero y encontré absolutamente un paraíso de conversación, de lecturas, de ilustración, de inteligencia, y allí me formé profesionalmente. Entonces,
digamos, esa es una primera etapa de formación, yo lo llamo mi etapa estudiantil, luego viene mi etapa de profesionista, fui ejecutiva de una empresa editorial, también una imprenta muy relevante. Después fui empresaria cultural, fundé mi propia empresa, luego fui servidora pública, trabajé en una empresa que tenía como propósito, digamos, la administración pública de los fondos para el Fondo de Cultura Económica y luego diseñar la política pública en Conaculta. Y después vino mi etapa académica, Oxford, Cambridge, Harvard, y ahora estoy en mi etapa que no he terminado de encontrar, digamos, cómo calificarla porque es una etapa insólita que yo no tenía, digamos, en la cartografía de mis planes. Wow. Oye, me voy a ir un paso más para atrás. El tema del Fondo de Cultura Económica, era tu sueño dirigirlo y lo lograste durante un periodo pues, largo. 9 Para ti, años. ¿qué fue llegar al Fondo de Cultura Económica y qué fueron esos cambios que tú dijiste, esto tiene que suceder para que cambie la industria de los libros, la lectura? ¿Cuál fue tu sueño ya estando ahí adentro? Mira, el día que, bueno, antes, yo había leído Virginia Woolf y, digamos, aquel mantra que marcó a mi generación, la libertad empieza en el bolsillo. Entonces, lo leí muy joven, cuando creo que estaba en prepa o ya lo leí en México, y en ese momento tomé la decisión que yo tenía que trabajar profesionalmente muy joven para poder tener mis ingresos y para poder, digamos, tener una cierta gobernanza sobre mi vida. Luego, cuando viene, digamos, la transición política, nosotros, mi generación, decidimos apostar por consolidar un proyecto político plural en el país, y yo soy producto como servidora pública de esa transición. Y en ese proceso también encuentro el amor de mi vida, que también es producto de esa transición porque nos encontramos en medio, digamos, de estos avatares de los cambios y empezamos una relación en el 2001. Cuando yo llego en el 2002 a dirigir el Fondo de Cultura Económica, Julia ya era mi pareja y era alguien que conocía perfectamente el funcionamiento del fondo porque había trabajado allí 11 años. El día que yo tomo posesión, por supuesto es cumplir un sueño, pero ese día renuncia Julia y para ella es un día de enorme tristeza porque está renunciando a una etapa. Y la verdad es que no era correcto que trabajáramos juntas. La generosidad de ella de alguna manera me obligó a pensar con mayor profesionalismo, con mayor disciplina, y su consejo, que siempre estuvo presente, me ayudó a comprender y a descifrar una institución muy compleja. ¿Qué fue lo que? Además, hubo un segundo reto. Al cumplir un sueño, te queda un vacío, porque ya lo cumpliste. Usualmente trabajas todos los días para lograrlo, pero cuando lo cumples, digamos que aparece el vacío. Esto es lo que Michael Ende describe como la nada, ¿no? ¿Y ¡Wow! cómo llenas esa nada? Y esa nada la tienes que llenar con una nueva ilusión, con nuevos proyectos. Y yo, que era en ese momento la primera mujer en dirigir el fondo, una institución canónica, la aristocracia intelectual del país, es además la gran institución con la que México dialoga con el mundo, fue la única institución cultural creada con dimensión internacional por el Estado postrevolucionario. Yo en ese momento supe que no podía, digamos, tener un paso ligero, por calificarlo de alguna manera, por el fondo. Y es entonces cuando me propongo, además me ayuda la época y yo siempre había estudiado un diplomado en computación en el 85 en la Ibero, entendía que venía por allí una gran transformación en el mundo del libro. En 84 me había tocado
ver a Akio Murita mostrarnos un floppy donde estaba toda la enciclopedia británica, algo inconcebible en ese momento. Y entonces entendí que debía de trabajar por allí. Julia, mi ahora esposa, es bibliotecaria, y una de las cosas que de alguna manera hablamos es que era necesario crear la primera biblioteca electrónica. Yo creo que fue en el idioma español. Porque era un catálogo canónico, un catálogo muy grande de alrededor de 8,000 títulos. Incluso el catálogo en papel es uno de los ejemplares impresos más codiciados en esta época, porque tiene allí síntesis que Julia había trabajado en elaborar, tiene todos los datos de los libros, y que era necesario tener ya esa biblioteca electrónica con varias premisas. Algunos libros estaban agotados hacía mucho tiempo y había que tenerlos en registro para poder ofrecer la versión electrónica. Otra, los negativos ya estaban en muy malas condiciones y se iban, ya no iba a ser posible reimprimir. Y la tercera, todos los nuevos textos que estaban llegando al fondo, todas las novedades, había que tener un respaldo electrónico, catalogarlo y ponerlo en esa biblioteca. Yo estoy muy satisfecha porque el fondo abordó, digamos, el mundo electrónico de la edición de una manera muy temprana, y eso le permitió dominar una plataforma que presentaba nuevos desafíos y aumentar su potencia de distribución en un país que endémicamente ha carecido de librerías y de bibliotecas, y que era una manera también de democratizar la lectura. Quiero decirte que no me tocó, curiosamente, yo hice todos los preparativos, hice todo el proyecto, pero no me tocó editar el primer libro, pero sí pude decidir cuál iba a ser, y es un libro de Rosario Castellanos con el que yo quería inaugurar la nueva etapa electrónica del Fondo de Cultura. Wow. Oye, y bueno, entonces, esta etapa en el Fondo de Cultura Económica, pues suena muy operativo y suena muy de hacer y de crear cosas nuevas, ¿no? Pero también estuviste en la parte de política pública y ya fue como presidenta de Conaculta. eh, ¿Qué fue para ti ya llegar a otro nivel en el tema cultural en México? ¿No? Porque ya no solamente es la parte literaria, libros, autores, es la cultura, las artes y todo lo que tiene que ver con todas estas áreas en México, ¿no? Que muchas veces no se les da la importancia y tú has llevado esto a muy grande desde que tú lo encabezabas. Entonces, para ti, ¿qué fue cambiar, o bueno, no cambiar ese reto, sino hacerlo más grande? Bueno, la verdad es que lo pensé muchísimo, pero el presidente Calderón, el proyecto que me encomendó, me ilusionó profundamente. Y era también dejar un proyecto que correspondiera a la época. O sea, hay veces que tienes la enorme fortuna del desafío de una coyuntura que te obliga a plantearte con originalidad y atrevimiento un proyecto necesario. Yo formulé el proyecto cultural del siglo XXI mexicano, que tenía 3 grandes líneas. La primera era abordar precisamente la dimensión electrónica, y era digitalizar con cerebros digitales todo, respaldar todo lo que se tenía de películas. Recordemos que somos el país que perdió su acervo fílmico en un incendio de la Cineteca, y que fue algunas cosas no se recuperaron, pero además fue muy difícil reponer muchas de las cosas que se perdieron allí. También digitalizar muchos de los libros que están agotados y que no se podían volver a conseguir, y para eso se adquirieron 5 bibliotecas canónicas de hombres de letras: Monsiváis, José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Antonio Castro Leal y Alichu Macero, que nos daban una curaduría espléndida de todo lo que debe de tener una biblioteca básica de cualquier mexicano. Ya me imagino tus bibliotecas básicas. No, pero es bien curioso, pues, digo, por allí hay muchísimo plan, muchas cosas de estudio. Lamentablemente el siguiente sexenio se interrumpió ese proyecto que ha levantado la admiración y el elogio a nivel internacional. Vargas Llosa lo llamó la mejor biblioteca del mundo en el siglo XXI, porque allí hubo una serie, digamos, de aportaciones totalmente originales que solo encuentras en esos lugares. La segunda cosa era elaborar, digamos, un proyecto en el que el Estado se hiciera cargo de la infraestructura
y de establecer un proyecto de promoción para los empresarios para que pudieran financiar, ya estaban los fondos de inversión para el cine, para el teatro, que me tocó a mí echarlo a andar, para los libros. Pero la idea era armar, digamos, toda la arquitectura hacendaria y toda la arquitectura física, digamos, toda la infraestructura, para que luego pudiéramos recabar una serie de aportaciones y se pudiera financiar a los creadores. Y que los creadores hicieran uso de ese espacio y se hicieran cargo o pudieran financiar sus proyectos con el dinero que aportara la empresa privada. Creo muchísimo en ese proyecto, el proyecto cultural del siglo XXI que formulé, y tenía una tercera línea que era darle una dimensión internacional, porque el proyecto cultural mexicano durante el siglo XX nunca tuvo una proyección internacional. Éramos invitados en algunas cosas, pero nunca fuimos capaces, digamos, a excepción del Fondo de Cultura Económica, nunca fuimos capaces de establecer sucursales, de abrir centros de enseñanza del español. Lo que hizo después, en muy poco tiempo, ejemplarmente España, con el Instituto Cervantes y con los grandes premios Cervantes y ahora Princesa de Asturias que establecieron. Sí, estoy muy satisfecha, por supuesto. Entre la infraestructura puedo destacar la ampliación de la remodelación de la Cineteca, la creación de 2 librerías emblemáticas que llevan nombre de mujer, Elena Garro y Rosario Castellanos, el Centro Cultural Bella Época. A lo largo del país hicimos muchísima infraestructura y me siento profundamente satisfecha por la oportunidad que me brindaron. Impresionante eres. Oye, antes de adentrarnos a tu más reciente reto y después de concluir una etapa académica que me atrevo a decir concluir porque no creo que haya concluido, la verdad es que si a alguien le encanta seguir aprendiendo es a ti. Pero dime tú, ¿qué opinas de la influencia que han tenido grandes escritores como Carlos Monsiváis, como Rosario Castellanos, como Elena Garro, como Octavio Paz. Paz, todos ellos? ¿Quién son para ti y qué son para México? Bueno, para México, la verdad es que fueron mujeres y hombres de grandísima aportación cultural, porque no solo eran hombres de letras, eran hombres de gran de pensamiento universal, hombres que reflexionaban. Yo todavía ahora me pregunto qué diría Monsiváis o cómo haría la crónica de ciertas cosas que están ocurriendo, los chascarrillos de Elena Garro, la sabiduría profunda del México profundo de Rosario Castellanos y el análisis ensayístico, poético, ensayístico que tenía Paz. Creo que fuimos mejores mexicanos, creo que fuimos capaces de hacer una transición política extraordinaria a finales del siglo, en mucho gracias a estos pensamientos poderosos, llenos de inteligencia y de propuestas. En lo personal, tuve la oportunidad de conocer a 3, a Rosario Castellanos no la conocí, ella murió cuando yo tenía 12 o 13 años. Soy muy amiga de Gabriel Guerra Castellanos, su hijo, pero digamos uno de mis grandes mentores en la vida fue Carlos Monsiváis. Con Paz pude tener unas conversaciones breves, cortas, pero muy, muy decisivas en muchas en mucho de mi proyecto futuro. Fue a final, él muere en 1997-98 y yo había editado un libro de Braulio Peralta y debido a eso pude conversar largo con él. Un hombre generoso, alguien que sabía escuchar, alguien que siempre se interesaba por el interlocutor. Y bueno, yo era alguien que había leído con devoción, por supuesto, su poesía, por supuesto, mucho su obra ensayística, pero muy especialmente la obra que marcó a mi generación, que fue Tiempo Nublado. Ese fue un libro que nos hizo, digamos, lectores rigurosos, exigentes, profesionales y mexicanos conscientes de que teníamos un papel por desempeñar en la sociedad.
Y respecto a Elena Garro, bueno, la vi 3, 4 veces, siempre de una manera accidentada, no podía ser de otra forma con Elena Garro. Era una figura intimidante, era una figura, uno cuando estaba frente a ella sabía que estaba frente a una leyenda, ¿sabes? No solo por el tiempo que se había alejado de México, sino por el aura que la rodeaba, por la manera de emplear el lenguaje, por la manera como se aproximaba con su cuerpo. Tú veías allí un mecanismo que estaba funcionando de forma casi perfecta, pero caótica. Entonces, mi generación fue muy afortunada porque pudo tener acceso a estos personajes, y además ver emerger talentos nuevos como el tuyo, proyectos originales como lo que están haciendo en Opinión 51. Entonces, puedo decirte que hay proyectos, personas, ideas que inmediatamente tienen un anclaje por su densidad intelectual y por su gran valor, digamos, social. Pero sin duda, estos pensamientos han sido muy necesarios para que hoy puedan hacer la innovación, ¿no? Tan solo Elena Poniatowska, Margot Glantz, que son grandes de las letras y que aquí siguen detrás de nosotros, ¿no? Inspirándonos a que no dejemos de innovar, pero siguen siendo estandartes del pensamiento, de las letras, de la reflexión, ¿no? Bueno, Y eso es ellas muy importante. fueron sus pares, ellas fueron, digamos, parte de esa generación luminosa que le dio identidad a la literatura mexicana, que le dio potencia, que empezó a ganar los grandes premios internacionales. Elena es premio Cervantes, Margo ha ganado prácticamente todos los premios, espero que pronto gane el Cervantes. La verdad es que fue una generación además que convivió con los escritores que más han marcado el mundo, no solo del idioma español, como yo lo llamo la patria de la ñ, sino también el mundo editorial, que es lo que yo estudio sociología de la edición, que fue el boom. O sea, ellos eran, digamos, fueron no solo contemporáneos, sino pares y grandes compañeros de diálogo de Julio Cortázar, de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, ¿quién me falta? Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, por supuesto, que todavía para fortuna nuestra vive. Pero era o sea, tuve ese enorme privilegio de asistir a varias de sus reuniones o de verlos conversar, y tú veías, digamos, un nivel de expresión oral absolutamente admirable. Yo siempre lo llamaba, era arte efímero, porque tú veías las palabras y podías ver las comas y podías ver los puntos y comas, los paréntesis. Era alguien que conocía perfectamente el lenguaje, que sabía utilizarlo y que elaboraban, repito, esas obras de arte efímero. A partir de escucharlos es cuando te comprometes, tienes un compromiso, digamos, con la expresión, de cuidar la palabra, de cuidar las ideas y de honrar con cada vez que hablas ese lenguaje magnífico que ellos de alguna manera contribuyeron a ampliar. Wow. Oye, y bueno, viene una pregunta dura y desde tu opinión, ¿volveremos a tener esta generación Sí, de pensadores críticos? sí, digo, tal vez habrá un poco más de dispersión porque ellos son pre-redes, o sea, a mí me hubiera encantado que José Emilio Pacheco, por ejemplo, que era un grandísimo aforista, pudiera habitar la red de Twitter, o que Carlos, que era de una ocurrencia absolutamente mítica, pudiera habitar el Facebook. O que pudieran reaccionar con esa rapidez mental que los caracterizaba todo lo que sucede. Pero yo sí soy muy esperanzada porque, por supuesto, por mi paso por Inglaterra, en Oxford, en Cambridge, encontré gente, jóvenes que pudieran ser incluso mis nietos, de una enorme calidad intelectual. Y aquí en el TEC, aquí en Monterrey, que es una ciudad universitaria, he encontrado gente espléndida, lectores voraces, pensadores muy originales y muy rigurosos, gente que entiende que somos los libros que hemos leído. Entonces, y que además somos cómo nos expresamos, no cómo te vistes, sino cómo hablas, ¿no?
Entonces, sí, yo estoy muy contenta, muy ilusionada, estoy muy atenta a las redes, las habito de manera permanente, no solo las, digamos, las escritas, sino también las gráficas, para asombrarme ante el talento que descubro. Encuentro gente muy prometedora, gente de primerísimo nivel, que me asombra muchísimo. Bueno, justo hablas ahorita de nuevas generaciones y todo, y hoy ya para ir cerrando, me gustaría mucho platicar del nuevo reto que estás llevando, el que traes de frente, y es la FIL Monterrey, ¿no? ¿Qué, qué, cuál es, pues sí, el reto, pero también creo que es erróneo decir reto para ti porque tú eres una mujer de mucha claridad y de objetivos muy claros. Entonces, creo que más allá de representar un reto es esta parte de claridad sobre lo que viene y sobre lo que tiene que suceder. Y tú materializas, ¿no? Creo que toda la experiencia que has tenido a lo largo de tu vida, hoy te posiciona en un lugar de poder, de hacer, de decidir y hacer que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, es por eso que yo, opina que la FIL Monterrey va a ser, a partir de esta edición, una cosa explosiva para el país, a nivel cultural, literario y por donde le quieras ver, ¿no? Pero para Consuelo Sáizar, ¿qué significó aceptar este reto? Cambiaron tus planes porque, bueno, yo sabía que te ibas a quedar a vivir en Europa para aceptar otro reto por allá, pero ¿qué fue, no? Lo que hizo que Consuelo decidiera por venirse a Monterrey y llevar al frente este reto, ¿no? Bueno, bueno, déjame decirte que me gustó muchísimo el calificativo explosivo. Lo voy a incorporar a los Todo calificativos tuyo. que utilizo. Muchísimas gracias. Mira, sí es un desafío magnífico. Es un proyecto que me sedujo por muchas razones. La primera es porque yo, que he sido siempre habitante del mundo del libro o del universo escrito, del universo de la escritura, nunca había tenido la posibilidad de dirigir directamente una feria, porque la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil depende o dependía del CONACULTA que yo presidía, y estaba muy atenta, digamos, a los grandes rasgos de planeación que también realizaba Laura Emilia Pacheco, con quien tuve el inmenso honor de trabajar y a quien respeto profundamente. Pero venir a la feria era, digamos, un cóctel muy atractivo. Era el TEC, era vivir en Monterrey, era regresar a México, era regresar a una institución académica que siempre me ilusionó, como te decía, venir, pertenecer, trabajar, quería estudiar, pero trabajar. Eh, la feria ha sido muy bien realizada por mis antecesores, pero a partir de ahora, digamos, hubo un cambio de decisión del TEC de Monterrey de contratar un equipo de profesionales para hacerse cargo de ellas, y tuve el honor de que me invitaran. ¿Qué creo que debe de ser la feria? Bueno, la feria tiene que ser una feria pensada para los retos futuros, como bien lo señalas. Una feria que tiene que ser una feria de libro papel, porque al final de cuentas, todos durante la pandemia leímos en pantalla o leímos en las pantallas, pero también casi todos leímos en papel. Y estaba leyendo una encuesta recientemente donde hablaba que los jóvenes lo que prefieren es la materialidad del libro, tener un libro y poseerlo y guardarlo y subrayarlo y sentirlo. Estamos frente a la generación de jóvenes más ilustradas de la historia de la humanidad. Los jóvenes están leyendo más que nunca, y están leyendo en papel. Y la feria, o sea, tú puedes leer, digo, yo aquí tengo mi Kindle, o sea, y tengo mi libro, ¿no? Porque yo leo indistintamente. Los libros que no encuentro en papel los compro electrónicamente. Pero lo que sí sé es que este libro no lo voy a ir a buscar a una feria de libro y no me va a permitir la conversación, la felicidad, el encuentro con los amigos espontáneos, sentir de nuevo que estoy en mis juventudes, recorriendo con Denise o con Ano La Buenaga
los estantes y descubriendo textos que usualmente no encuentras en librerías. Además, algunos stands que van a venir de universidades, de instituciones, que por unas, como ya lo sabemos, en México el gran desafío es la distribución de los libros. Y esa conversación no te la proporciona esto, te la proporciona o te convoca esto. Entonces pensé que después de la pandemia yo necesitaba reencontrarme con una conversación que siempre he apreciado y que solo auspicia el mundo de los libros. Y lo van a ver. Y lo van a ver no solo con los autores que vienen, sino con los lectores que van a acudir. Y lo van a ver con el programa formidable que estamos presentando, porque van a poder escuchar, leer poesía a una leyenda absoluta como es Ida Vitale. O van a encontrar una mujer que es una candidata nata al Nobel como Diamela Altit, la chilena, que está, el año pasado ganó 2 premios solo aquí en México, el Carlos Fuentes y el de la Feria de Guadalajara. Van a escuchar a una sabia contemporánea como es Siri Husbeth. Van a poder ver a Denise Merker y a Héctor Aguilar Camín conversando. Vas a encontrarte con Ángeles Mastretta hablando de su marido, que es un grandísimo conversador, también un gran escritor como es Héctor Aguilar Camín. Vas a tener el pabellón infantil más grande de todas las ferias con un mensaje muy claro: el agua es el desafío. Y aquí no somos un estado costero y todos, niños, jóvenes y adultos, vamos a aprender a relacionarnos con el agua. Vas a encontrar, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? O sea, va a ser una oferta, un abanico de placer lector, va a ser un horizonte sin límites de pensamiento, de palabra, de diálogo, de discusión, de polémica y de todo lo que va a traer también Opinión 51, que me hace sentir profundamente ilusionada y llena de deseos, porque ya es el 8 y empecemos a escuchar la palabra inteligente que en directo que nos privamos durante algún tiempo. Es una feria que se plantea aprovechar, digamos, la posición geográfica de Monterrey y del estado. Vamos a hacer una feria de la frontera norte de México. Vamos a hacer una feria binacional porque aquí el bilingüismo es una práctica habitual. Ya lo decía, cuando entramos aquí hay muchos pochos, decía el gran José. La verdad es que tenemos una enorme oportunidad digamos, propiciar una relación mucho más cercana con las universidades del sur de Estados Unidos, con el TEC tiene una gran relación. Ellos son grandísimos bibliotecarios, son grandes compradores de libros, pero también tienen cátedras en español verdaderamente notables. Y eso es en lo que estamos trabajando. Wow. Oye, bueno, pues el reto que viene, pues está bastante fuerte, grande, ambicioso, y sé que este va a ser la base para los que vienen, ¿no? Porque la FIL Monterrey viene a posicionarse como una de las ferias más importantes de México y del mundo. Viene a posicionarse, digamos, en el triángulo dorado de minería, Guadalajara y Monterrey, ¿no? Creemos que tenemos un sitio allí que podemos aportar a la conversación sin ningún afán de competir, sino de complementar los proyectos culturales que allí se presentan. Wow. Pues mi querida Consuelo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por presentarnos la FIL Monterrey. Yo sé que esta es una invitación para todos. Y bueno, sobre todo para ti, por dejarnos conocerte en primera persona, ¿no? Saber quién es la que está detrás de este gran reto, de este magnífico evento que va a ocurrir del 8 al 16 en Monterrey. Y bueno, pues, ¿en dónde te seguimos? En César, en Twitter, en César. ¿No vas a tomar una foto de nuestra conversación? Porque yo no puedo tomarla porque tengo lo de José Velázquez. Ya la tomé para que Ana Ola Buenaga se ponga celosa. No se va a poner celosa porque ella ya es tuya, ya te pertenece incluso por región. No. En César, con mucho gusto, y en Instagram igual sé de Consuelo Sáizar. Y te agradezco profundamente esta conversación que
todas las preguntas inteligentes obligan a recorrer nuevos caminos, digamos, de reflexión. Para mí ha sido un placer. Espero que también para tus escuchas lo sea. Y que, bueno, los invito a todos a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Monterrey, del 8 al 16 de octubre en Cintermex. Pues vamos, vámonos a Monterrey. Acá los esperamos a todos. Eso, muchas gracias.